Para mí el vino catalán es tipicidad, mar, montaña y altitud. Los 4 elementos los tenemos en Cataluña, diferentes suelos, diferente altitud y diferentes características de expresión en los vinos. Cuando viajo me preguntan mucho sobre qué recomiendo de Cataluña y sobre todo suelo recomendar zonas, bueno, todas, ¿no? Porque tenemos 11 denominaciones de origen y todas tienen su peculiar y su tipicidad que decimos, ¿no? De los vinos. Podemos hablar de suelos de Ilcorera, de arenisca, de mar, de montaña, y cada uno tiene un enfoque, ¿no? Lo que pasa que aquí se cierran muchas puertas, muchos sommeliers que están estudiando en la hostelería piden información, porque muchas bodegas de aquí de Cataluña, su información está en catalán, en inglés y en francés, en castellano no. Yo siempre he pensado que no hay que mezclar la política con nada, y mucho menos con los productos catalanes. Yo cuando viajo fuera y se meten con Cataluña, pues me siento dolida también, ¿no? Entonces digo, a ver, los corchos, el 70% son de Extremadura. Si Cataluña no hiciera servir ese corcho, la mitad de las corcheras que hay en Extremadura se irían al cierre, desgraciadamente. Pues por eso no pueden hablar. Y hay que taparles a veces también la boca. Yo creo que si conoces las denominaciones de origen que hay en España, no deben ser difíciles de escribirlas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues a mí Rías Baixa son vinos que tienen una expresividad muy salina y mucha acidez. Cuando me preguntas de Rioja, pues Rioja quizá la conocemos todos, ¿no? Y bueno, pues han hecho un trabajo de marketing impresionante desde que comenzaron vendiendo la zona, y quizás es esto lo que nos falta a nosotros, más comunicación sobre la zona y en castellano, no en catalán. Yo creo que se comunica el mundo del vino catalán demasiado en catalán, y al final lo acaban leyendo siempre en Cataluña. Entonces, para que se conozcan las 11 denominaciones de origen que tenemos, que muchos consumidores no las conocen, hay que comunicar y hacer un trabajo de base de comunicar esto al consumidor final, que es el que nos interesa que compre vino. Yo creo que el tanto por ciento actual de venta de vino catalán en España está sobre un 10%. Es muy poquito. Aquí tenemos una asignatura pendiente de dar más a conocer los vinos catalanes en el resto de España y hacer ferias y cosas para transmitir no solo los vinos, sino nuestra gastronomía, que tenemos muchísimas estrellas Michelin, tenemos un producto de kilómetro cero que no tiene nada que envidiar a ninguna otra parte de España. Y las denominaciones de origen yo creo que deberían aportar un poquito más, porque son muy cuadriculadas. O sea, a la hora de hacer algún cambio y demás, sí que es un largo proceso de cambios, pero se tienen que adaptar a los nuevos vinos y a todo lo que llega, ¿no? en un futuro. Yo creo que las variedades, sobre todo las autóctonas, son las que nos dan identidad. O sea, nosotros tenemos variedades aquí que no tienen en otras zonas de España. Pues hace poco se incluyó la famosa Morenillo, que llevamos más de 10 años catando en Terra Alta y parece que ahora han descubierto América. Pues no, eso existía, solo que no estaba dentro del Consejo Regulador y no estaba admitida como variedad calificada o como quieras. Entonces, tenemos muchas. Las foráneas, sí, al final yo pienso que una bodega es una cuenta de explotación, por lo tanto, tienen que haber vinos más comerciales y vinos de autor. Entonces, lo que sustenta una bodega son los vinos comerciales. Vamos a ser realistas, para una bodega tenga un vino top a 100 euros, tiene que tener 4 vinos que sean más comerciales y que estén puestos en toda la costa catalana, ¿no? Y para eso existen las variedades foráneas, que son de máxima producción, ¿no? Pero yo apostaría por viñas viejas, aunque de menos producción, y variedades autóctonas, que es lo que se expresa aquí en los viñedos de Cataluña. Cada zona tiene sus variedades, ¿no? Autóctonas. Por ejemplo, en Rioja la Tempranillo es la reina estrella, aunque ahora están apostando por las variedades blancas. O sea, la Maturana, la Viura, aquello que decían que no servía hace X años, cuando hemos catado todos vinos de crianza, de vinos blancos de Rioja, y que decían que los vinos blancos de Rioja van a ser el futuro, no los tintos, los blancos. Entonces, pues ellos tienen variedades autóctonas y están apostando por ellas, y todas las zonas en Galicia. Pues, a ver, pues también con las variedades del Albariño, que se expresa en altitud, con acidez, pues van a lo seguro. Entonces van a intentar explotar lo que mejor tienen, la variedad autóctona. La foránea quizá pues para hacer un cupás, para hacer otro tipo de vinos, vale, pero al final con el cambio climático lo que va a quedar es la variedad autóctona.